El video de hoy grabo para los fiesteros alrededor del mundo. Si están pensando en dónde celebrar el Año Nuevo, creo que Belgrado sería una buena opción y dentro de unos minutos van a entender por qué. Actualmente Serbia no es un destino turístico conocido, sin embargo cada día más gente lo descubre. Pocos lo saben, pero esta ciudad disfruta de una excelente reputación en lo que a vida nocturna se refiere. Mucha gente de otras capitales europeas llegan aquí a ir de fiesta porque a diferencia de ellos, aquí no hay día de la semana en el que no se pueda salir por la noche. Les voy a explicar cómo va todo antes, durante y después de las fiestas cuando nosotros, los jóvenes, salimos en Belgrado. Hoy en día es un poco costoso salir a tomar solo en la fiesta, al menos para los serbios porque les gusta tomar bastante. Aquí la gente empieza a tomar temprano y algunos, como por ejemplo yo, tomaron sus primeras copas en la casa con su familia. En general, lo que gente hace es calentarse antes de la fiesta y después comprar solo unas copas ahí. Pueden encontrarse en la casa de alguien a comprar unas botellas de vino o cervezas y tomar más con menos dinero. Si se encontraron tarde, pueden ir a comprar alcohol en el supermercado o lo que a mí me gusta es ir a un bar a tomar shots. Cada shot cuesta más o menos 1 euro y si no sabes cuál quieres probar, dulce o fuerte, puedes girar la rueda de papel a ver en cuál se detiene. Si nunca has probado rakia, ahí sería el momento perfecto para hacerlo. Es algo típico de los Balcanes, siempre servido en vasos pequeños y muy fuerte. Nuestro preferido es de cereza y lo tomamos cuando hay una ocasión especial o cuando queremos emborracharnos rápido. Cualquier día de la semana es fiesta y está llena de gente local y de turistas que vienen de todas partes. La fiesta en Belgrado se encuentra principalmente en el Club Flotante, conocido como Splav, o en Taverna Serbia, Kafana, y de tu preferencia o la de tus amigos pueden ir a ambos o elegir solo uno de los dos por esa noche. Para salir de fiesta en Serbia, la ropa puede pero no debe ser muy seria. Los chicos llevan jeans, zapatillas y arriba una camisa, camiseta o polo. Las chicas puede que se arreglen mucho, que llegan en tacones, vestidos apagados a su cuerpo, pero también que tienen ropa relajada, una camiseta, jeans y zapatillas. Pienso que la mayoría está vestida más elegante en, por ejemplo, una camisa, un short o una falda. Si quieres tener fotos profesionales, puedes buscar a los fotógrafos que están ahí y después el próximo día buscar las fotos en los sitios como Beogradnoću o gdeizaci.com. Dependiente del lugar, se empieza a entrar a las 11, 12 o a la 1. Si la cola está muy larga, puedes llamar a alguien quien organiza a las fiestas y entrar delante de los demás. Si no, te toca esperar a veces mucho tiempo. Antes de salir de fiesta, te aconsejo siempre hacer reservas porque los clubes flotantes piden las reservaciones y si vas sin reserva, puede que no te dejen entrar. En Belgrado hay pubs y discotecas donde se toca rock, heavy metal, techno, pero en los lugares más conocidos se puede escuchar música electrónica y turbofolk en serbio que es más tradicional y que parece a las canciones de Turquía, Grecia y Bulgaria. El club flotante conocido como Splav debe ser visitado por los amantes de la fiesta. Están anclados a las orillas del río Danubio y Sava. Y mientras la orilla del Danubio es más de moda, la orilla del Sava es más bohemia. Al contrario de Kafana, donde puede que estés sentado disfrutando la música en vivo, en Splav estás en los pies toda la noche. Se canta y se baila, pero no de manera en la que eso se hace en España o en América Latina. Al contrario de ustedes, aquí la mayoría de la gente no sabe bailar bachata, salsa, merengue y reggaetón, e incluso los chicos en general no saben y no quieren bailar. Ellos normalmente solo cantan las canciones, gritan, fuman y toman. Algo que les puede parecer extraño es que las chicas y los chicos si bailan, nunca bailan pegados.
Hay gente que está pegado, pero seguramente sean novios. Si no conoces a la chica y si no le gusta que estés muy cerca, te puede decir que te muevas o te puede empujar si la estés molestando demasiado. También las chicas que tienen novios no bailan con otros chicos y los chicos son los mismos. Los que están en una relación saben que eso le molestaría a su novio o novia y por eso tratan de no hacerlo. En el club puedes comprar las copas normal o si conoces a alguien puedes tomar gratis. Cuando yo voy con mis amigas que conocen a algunos chicos que nos invitan a estar en esos clubs, normalmente no debo pagar porque ahí nos dan una botella de vodka y lo que queremos para mezclar que es suficiente para nosotras. Ellos saben que cuando la gente ve las chicas guapas en las fotos de ese lugar, más personas también van a ir. Es una forma de publicidad y las chicas son definitivamente una de las razones de por qué hay tanta gente y tantos turistas ahí. Y como ellos al llegar a un splav van a constatar que las mujeres serbias están buenísimas. Kafana es la típica taberna serbia y en muchas tocan la música en directo. El ambiente de Kafanas de Skadarlija, un barrio bohemio en Belgrado, es el mejor para disfrutar de música local en vivo, la música gitana y las canciones de las mandolinas. Para extranjeros los taxis son muy baratos, pero para nosotros no. Si no estamos muy cansados y si no tenemos prisa, preferimos tomar transporte público para no gastar mucho dinero. Si salimos de la fiesta a las 4, antes de tomar un bus a las 5 de la mañana, hay una hora de esperar. En general, en esa hora aprovechamos de las panaderías baratas que están abiertas 24 horas y comemos juntos. Nuestro preferido es burek con carne, queso o mi favorito con hongos y claro, yogurt. En esos momentos con amigos hablamos cómo lo pasamos anoche y si tenemos la oportunidad nos sentamos en una parte de la ciudad donde se ve el amanecer. Nos encanta la fortaleza de Kalemegdan, que tiene una de las mejores vistas de la ciudad, el lugar donde se juntan los dos ríos Danubio y Sava. Los que han estado en Serbia dicen que después de las mujeres y la comida serbia, lo mejor es la vida nocturna en Belgrado. El ambiente de Belgrado tiene mucho que ofrecer y para los turistas es muy barata. Te puedes divertir mucho con poco dinero. Si vengan van a comprobar por ustedes mismos que los bares flotantes, los clubs y la calidez de los serbios hacia los extranjeros son solo una de las cosas que hacen de esta ciudad una de las mejores para los que disfrutan de la fiesta.